nuestras vidas, ¿no? Maravilloso. Ver los comentarios sobre el producto y la satisfacción o no del cliente es lo que nos genera confianza o desconfianza a la hora de comprar. Es como el voz a voz, ¿cierto? Primero miramos si quien está vendiendo el producto tiene ya reconocimiento ante la gente y si sí procedemos de pronto a comprarle a esa persona o a esa empresa o qué sé yo. Ahora hablando de la carta del apóstol Santiago en el capítulo 1 y 2 decíamos que se podría resumir estos dos capítulos en 3 palabras: acciones de fe. Recuerda, podría llamarse acciones de fe porque el tema o el hilo conductor de la carta del apóstol Santiago tiene que ver con la fe y las obras. Sopesar qué es tener fe, pero qué es también tener obras, que es una fe muerta y una fe auténtica. Y el capítulo que abordaremos esta mañana es el capítulo ¿qué? 3. Eso. ¿De qué habla el capítulo 3? ¿Tiene algún título ahí su Biblia? De la lengua. ¿Usted tiene lengua? La semana pasada les decía, si usted tiene lengua debe venir hoy al culto. Hoy hay buena asistencia a pesar de que mucha gente está por fuera, por ser festivo, por otras razones, pues porque mañana es puente, pero gracias al Señor estamos acá para escuchar. ¿O será que somos nosotros los que necesitamos escuchar? Puede que sí, claro. En Dios no hay casualidades, siempre hay diosidencias o propósitos. Entonces, este capítulo de hoy lo podríamos resumir como evaluación de fe. Entonces, los dos primeros, acción de fe, y estos dos, evaluación de la fe. En esta parte de su carta, Santiago se refiere a la lengua como otra prueba de cómo actúa la fe auténtica. Es decir, una fe genuina controla nuestra lengua. Si realmente hemos nacido de nuevo, Dios nos da su Espíritu Santo para que haya un autocontrol, un dominio propio. Y ya no podamos estar soltando la lengua y diciendo todo lo que se nos viene a la mente, no. ¿Por qué? Porque antes hablábamos y luego pensábamos. Y luego de pensar, volvíamos a analizar si sí teníamos que ir a pedir perdón por lo que dijimos. A veces nos tardábamos meses para ir a pedir perdón. Ahora Dios dice, si te diste cuenta, por medio del Espíritu Santo que te redargulló, que hiciste o dijiste mal, ve y resuélvelo ya. Ahora, inmediatamente, porque con Dios hay que tener cuentas cortas. Si tenemos cuentas cortas con Él, las tendremos con los demás. Si nos cuesta todavía ir a confesar a Dios un pecado, nos va a demorar mucho más tiempo ir a pedirle perdón a alguien o resolver alguna situación con esa persona. Cita además en su carta el apóstol Santiago la sabiduría como otra evidencia de la fe. Así como se puede identificar un árbol por el tipo de fruto que produce, usted puede evaluar el tipo de fe y sabiduría que posee una persona o usted mismo por cómo da uso a su lengua o cómo habla o sus palabras. Ese sería como el voz a voz entre los cristianos. Eso hace que nosotros podamos determinar si alguien que dice ser cristiano es confiable, es honesto, y es una persona ya madura en la fe. También vamos a ver cómo Santiago hace una diferencia entre la sabiduría humana y la sabiduría de Dios, la cual conduce hacia la paz y hacia la bondad. Podemos notar entonces, mis hermanos y amigos, que la carta de Santiago es ¿qué? Un recordatorio de lo que es la fe genuina, a diferencia de lo que hablábamos la semana pasada, que se puede tener una fe muerta, que es parecida a la fe de los demonios. Es decir, se sabe que Dios existe, pero no se obedece nada de lo que Él dice. ¿No le parece maravillosa esta carta? Y usted no se imagina todo el debate que hubo cuando se estaba desarrollando el canon de que esta carta hiciera parte de la Biblia. Estuvo así a no ser parte de la palabra de Dios. ¿Por qué?
porque había un debate con lo que escribía Pablo y con lo que escribía Santiago, porque parecía que Santiago contradecía a Pablo, pero luego se dieron cuenta que de ninguna manera lo que estaba hablando Santiago, que era uno de los grandes líderes de la iglesia en Jerusalén, ¿recuerdan cuando en Hechos 15 hubo que hacer un concilio, una asamblea? Él era el que dirigía esa asamblea. Santiago o Jacobo, el hermano medio de Jesús. Entonces, le invito a que vaya a Santiago capítulo 3 y vamos a leerlo juntos, completo. Y vuelve esa frase que nos da a entender a quién se está dirigiendo Santiago. Dice, hermanos míos, que no se hagan maestros muchos de ustedes sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Porque todos fallamos de muchas maneras. Si alguien no falla en lo que dice, es un hombre perfecto. Por eso no podemos decir que hay gente perfecta. Todos fallamos, dice Santiago, de alguna manera cuando hablamos. Si alguien no falla en lo que dice, entonces es un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Ahora bien, si ponemos el freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, dirigimos también todo su cuerpo. Miren también las naves, aunque son tan grandes e impulsadas por fuertes vientos, son sin embargo dirigidas mediante un timón muy pequeño por donde la voluntad del piloto quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas. Pues qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego. También la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo. Es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida. Porque toda clase de fieras y de aves, de reptiles y de animales marinos se pueden domar y ha sido domado por el ser humano. Pero ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal turbulento y lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. De la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso una fuente echa agua dulce y amarga por la misma abertura? ¿Acaso, hermanos míos, puede una higuera producir aceitunas o una vid higos? Tampoco la fuente de agua salada puede producir agua dulce. Y ahora hace dos preguntas. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tienen celos amargos y ambición personal en su corazón, no sean arrogantes y mientan así contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica. Porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen ¿qué? La paz. Tomémonos un momento para que podamos digerir esto, porque esto es fuerte. Esto no es para ser leído deprisa. Es para tomarse tal vez toda una mañana, todo un día, para pensar cómo he hablado esta última semana, cómo me he expresado hacia las personas que están cerca de mí, esposa, hijos, compañeros de trabajo o empleados, vecinos, compañeros de universidad, de colegio. ¿Qué ha salido de nuestras bocas? ¿Habrá sido agradable a Dios? ¿Nuestras palabras le habrán glorificado? ¿Le habrán traído gozo? Hay esperanza.
Porque nuestra manera de hablar puede cambiar cuando nuestra mente es renovada por el entendimiento de quién es Dios y por su palabra, que tiene ese propósito de instruir, de transformar, de renovar, de restaurar, de edificar. Hay mucho que aprender, Señor, sobre este tema. Tal vez no necesitamos solo esta enseñanza para entenderlo, necesitaremos profundizar más y más en lo que significa el dominio propio para controlar las palabras que dejamos salir por nuestra boca. No podemos bendecir y maldecir. No podemos orar y alabar a Dios y después ser vulgares en la calle como si Dios no nos escuchara ni se enterara. Sería una necedad. Si hemos venido a Cristo, seguir hablando como hablábamos anteriormente, maldiciendo, quejándonos, insultando, siendo irascibles, mentirosos, críticos despiadados, dañando las reputaciones de otras personas. Esto tiene que parar. Y ojalá empiece desde hoy. Porque si no, nuestra alma está en un grave peligro. Somos responsables de cada predicación que escuchamos, de cada lectura que hacemos de la Biblia, porque ya no podemos decir, no lo sabía, nunca había escuchado, que chismear, que criticar a otros es darle al mismo infierno la oportunidad de usar mi lengua para destruir. Así que abre nuestro entendimiento, Señor, en esta mañana y ayúdanos, porque solo tú puedes ayudarnos, Señor. Solo en ti hay esperanza. Solo en ti hay perdón, restauración y cambio. Oramos en Cristo, el Hijo de Dios. Amén. Hermanos, el título de este mensaje, creo que ya lo han visto ahí: la fe genuina transforma nuestra vida. Y deseo tratar entonces 3 puntos: examinarnos, escoger y evidenciar. Puede ser como esos 3 verbos. Primero, examínate antes de enseñar a otros. Santiago previene a la iglesia de algunas personas allí que por su forma de manejar su lengua no deberían ser maestros. ¿Por qué? Porque un maestro debe ser el que guía a otros. No debe permitirse enseñar tal vez herejías o cosas que Dios no enseña, como al comienzo que leíamos Jeremías 23:16, donde Dios a través del profeta Jeremías habla a muchos que decían llamarse profetas y que profetizaban en el nombre de Dios cosas que él no había dicho. Dios les decía: yo no los he enviado, pero ellos corren. Yo no les he hablado, pero ellos dicen que hablan en mi nombre. Entonces, ser maestro era una posición muy honorable en la época de Santiago. Y por eso decían: no se vayan a hacer muchos de ustedes maestros, porque el maestro en el día del juicio recibirá mayor condenación por todo lo que enseñó, pero no aplicó.
porque esas mismas enseñanzas que damos se encargan de juzgar nuestra vida. Es un cargo considerado entonces en alta estima, y quien se hace maestro, predicador, pastor, evangelista y otros cargos que hay dentro de la iglesia, dice, está ante un juicio de Dios por lo que enseña a otros, pero no ha podido aplicar a su vida. El Salmo 32, 8, 9 dice lo siguiente: te guiaré por el mejor sendero de tu vida, te aconsejaré y velaré por ti, dice el Señor. No seas como el mulo o el caballo que no tienen entendimiento, que necesitan un freno y una brida para mantenerse controlados. ¿Ha montado este caballo? ¿Ha visto el freno que se les mete y hasta dónde entra ese freno? ¿Y cómo usted tiene que tener entendimiento de no ir a tirar muy fuerte la rienda porque se levanta el caballo y puede caer encima? Lo que le pasó en estos días a una chica de 20 años. Un caballo casi de media tonelada encima y no la mató, pero sí la están armando otra vez. Parece que jaló demasiado duro la rienda y el caballo se levantó. Puede ser que usted suelte la rienda y el caballo salga desbocado, como dicen. Hay que saber no tirar fuerte, hay que saber llevar el caballo. Y eso es lo que Dios está haciendo en nosotros, nos pone un freno. Y hasta que no entendamos que es el mismo Dios, ese trato va a estar doliendo. Tenemos que aprender cuando Dios nos dice, calla, basta, no más. Pero a veces seguimos y seguimos. Y después, Señor, ayúdame a arreglar este problema. A eso se refiere Santiago cuando pone tanto el ejemplo del caballo y de un barco. Ha llegado a estar en la parte de adelante de un, no sé cómo se llama, la proa de un crucero. Imagínese un crucero como es de gigante y saber que hay un pequeño timón y solo un capitán para manejar. Ahí no se pueden meter todos los que trabajan en el bar. Venga, yo manejo. Por eso usted no puede tratar de controlar el hablar de nadie. Tiene que ser que Dios mismo lo coja y lo organice. No hemos podido aprender a hablar y a veces queremos enseñarle a otro a cómo decir las cosas. Pero Dios nos va enseñando en humildad, porque se requiere humildad para aprender a controlar lo que se dice. Por ahí hay muchos proverbios o dichos o refranes. Él ya había dicho, Santiago, seamos tardos para y prontos para y tardos también para airarnos. Dice Proverbios 10:19, o antes de ir allá, ¿qué refranes conoce usted sobre que le decía a su papá o su mamá o su abuelo sobre las palabras? En boca cerrada. Ah, ustedes también se los dijeron. El que mucho habla, mucho peca, se equivoca. Proverbios 10:19, si está tomando nota, en las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Y esto lleva años, siglos de haber sido escrito. Eso es sabiduría oriental. Aún el necio, cuando calla, oiga, imagínense, ya hay otras versiones que le han cambiado ese término al necio y lo llaman tonto o estúpido. Por eso es que a veces me sale la palabra estúpido, porque leo versiones donde dice es así, de la Biblia. Cuando calla es contado por sabio, el que cierra sus labios es entendido sabio. Con estos versículos en mente, entonces pasemos al siguiente punto. Ya el primero es, examínate antes de enseñar a otros. Aquí hay maestros de niños, hay maestros de jóvenes, hay maestros de mujeres, de hombres, hay tal vez docentes aquí, no sé. Ese título pesa, maestro, porque así llamaban a Jesús, rabí, maestro.
Y seguramente cuando había un corazón dispuesto, escuchar al maestro era un deleite. Pero cuando no había un corazón dispuesto, la gente se enojaba cada que Jesús abría la boca. Por eso determinaron, a este hay que callarlo. A este hay que cerrarle esa boca porque nos ataca, nos ofende con sus palabras. Volvamos nuevamente al texto. La lengua, el segundo punto, escoge con detenimiento las palabras que dejas salir de tu boca. Ya lo que Santiago ha explicado ha sido del 1 al 4, ahora vamos del versículo 5 al 12. Y quiero narrarles una historia, si ustedes me lo permiten, ¿han oído hablar del pastor Ted Tribb? Paul Ted Tribb. Si no, le muestro un libro de muchos. Este libro se llama Guerra de Palabras. Entonces sí le da uno 3 vueltas. Entonces lo ponía uno calladito una semana por lo menos. Ahí es donde empieza uno a decir, qué tan serio es hablar, qué tan seria es la comunicación entre nosotros como seres humanos. Porque problemas se arman, rivalidades se consiguen o rivales se consiguen. Y por el que capítulo 4 empieza él a preguntar, ¿y de dónde se inician las guerras? Porque va conectado con esto. Entonces, escuche por favor, es un resumen de lo que da el libro, no quiero obviar cosas, por eso lo escribí. Imaginemos que es una mañana entre semana y dice el pastor Tripp, estoy en mi trabajo pensando en mi bella esposa. Me doy cuenta de lo bendecido que he sido todos estos años al estar casado con una mujer como ella. Tenemos 4 hijos que viven aún con nosotros, 2 en universidad, uno en secundaria y el otro en primaria. Hace rato que la tranquilidad en casa acabó. Y mientras doy gracias a Dios, mientras me lamento también por las presiones de la vida que nos mantienen alejados, decidí sorprenderla esta noche, invitándola a cenar al restaurante que ella elija. Me emociona la idea y estoy seguro de que a ella también le gustará. Cuando llega mi hora de almuerzo, o cuando llegue mi hora de almuerzo, voy al centro comercial para comprarle su perfume favorito como un gesto de mi amor por ella. A medida que avanza el día voy sintiéndome más emocionado por la salida con mi esposa. Sueño, despierto acerca de cómo será la noche. Así es como me imagino que sucederá cuando llegue a casa. Y él dice, ella estará esperándome y al verme dirá, Paul, por fin llegaste, te he estado esperando, ¿cómo anhelo tu llegada? Ya puedes notar que esta historia es ficticia. Y yo le respondo, he estado pensando en ti todo el día, en cuánto te amo y lo bendecido que soy de que seas mi esposa. Y tengo una gran idea. Salgamos a cenar solo nosotros 2. Tú escoges el restaurante. Ella responde, a la mayoría de mujeres que conozco les encantaría estar casadas con un hombre como tú. Entonces le digo, y hay otra sorpresa más. Y saco el perfume de mi bolsillo. Te compré tu perfume favorito. Ella responde, bendición sobre bendición, esto es demasiado. Voy a subir a alistarme. No puedo pensar en algo que quisiera hacer más que salir contigo. La tarde vuela mientras repito una y otra vez en mi mente la sorpresa para mi esposa. Ahora voy llegando a mi casa totalmente feliz con toda la idea e imagino que mi esposa se pondrá igual. Voy cantando camino a casa, me estaciono, abro la puerta, pero no veo a nadie allí esperándome. De todas maneras, mi entusiasmo sigue siendo el mismo. Entro al comedor, escucho unas voces que vienen de la cocina y no son voces felices. En la cocina encuentro a mi esposa parada entre nuestros 2 hijos mayores, siendo el árbitro de una discusión. No puedo contener mi emoción y no espero a que se detenga la acción. Simplemente digo, amor, tengo una gran idea. Ni siquiera se ha dado cuenta de que estoy ahí parado, dice él. Vuelvo a dar mi anuncio y esta vez ella responde, ¿acaso dijiste algo? Con toda emoción le digo, sí, me he pasado todo el día pensando en ti y tengo una maravillosa idea.
¿Por qué no salimos a cenar solo nosotros dos esta noche? Tú escoges el restaurante y yo haré las reservaciones mientras tú te alistas. ¿Cómo vamos hasta ahí? Me mira un momento y luego responde con un suspiro. Esa no es una respuesta positiva. Lo intento de nuevo diciendo, quizás no me entendiste, quiero llevarte a tu restaurante favorito para tener una noche especial solos tú y yo. Ella vuelve a suspirar. Esto no pinta nada bien. Y entonces empieza a hablar. ¿Tienes idea de cómo ha sido mi día? Me siento como si hubiera sido el único negociador de paz en medio de la Tercera Guerra Mundial. Estoy totalmente exhausta, física y mentalmente. No tengo ganas de pensar en que me tengo que vestir para salir a un restaurante elegante. Aprecio que pienses en mí, que me ames, pero tengo una mejor idea. Él le dice, ¿cuál? ¿Por qué no tomas el dinero que ibas a usar para mí y llevas a los muchachos a comer pizza a algún lugar? Así puedes pasar tiempo con ellos, que te falta un poco, y puedo darme un baño caliente e irme a dormir temprano. Dice el pastor Tripp, no puedo creer lo que estoy escuchando. Le respondí, Dios te ha bendecido con un esposo que te ama, no te lo mereces. Un esposo que piensa en ti y que realmente quiere estar contigo. Y es así como respondes. Por supuesto, la idea del baño caliente es genial para ti, pero ¿qué hay de mí? ¿Sabes qué pasa con las bendiciones que Dios te da cuando no les das el uso apropiado? ¿Sabes cuántas mujeres quisieran estar con un hombre como yo? Nunca tendremos la relación que Dios quiere que tengamos si no estamos comprometidos los dos a esforzarnos para lograrlo. Parece que solo tenemos una cosa en común. Yo me preocupo por ti y tú te preocupas por ti. Claro. Me llevaré los chicos, si eso es lo que quieres. Nos iremos un buen rato, quizá vayamos hasta otra ciudad a comprar la pizza. Disfruta y remójate hasta que te arrugues. Y por cierto, échale un poco de este perfume al agua. Pero más te vale que pienses en nuestra relación y evalúes la seriedad de tu compromiso. Uy, ¿por qué cambió la cosa de un momento a otro si iba tan bien? Piense un momento, ¿qué fue lo que falló? ¿Cómo es que una idea nacida de la gratitud a Dios y el amor por la esposa puede terminar en tanto enojo y acusación? ¿Cómo la persona a quien tanto amo se convierte en la receptora de tanta ira? ¿Qué fue lo que desató esa culpa, manipulación, soberbia y acusación? ¿Cuál creen ustedes que es el problema ahí? Es que esa esposa es muy desagradecida. Cuidado, porque aquí hay consejeros, hay que saber qué es lo que está pasando aquí. ¿Sabe qué es lo que dice el pastor Tripp? El problema en esta comunicación son las palabras idolátricas que él usó para hablarle a su esposa. Recuerde que él estaba pensando lo que diría su esposa sobre él. Y esas mismas palabras que él estaba pensando que seguramente ella le iba a decir, se las devolvió. Pura idolatría, pensando en él. Tú no te mereces este esposo. No te mereces que yo haga todo lo que hago por ti. No te lo mereces. Y mire lo que le agrega. ¿Cuántas mujeres quisieran tener un hombre como yo? Yo de esas palabras tengo mucho cuidado, porque ¿dónde está mi esposa? Se voló. Le dije que no se moviera, que esto era para los dos. Hay mujeres que se acercan a decirle, debe ser muy especial estar casada con un pastor. No.
Y yo le he dicho, oh, que usted gesticula mucho en su rostro, como hace caras, lo dijo todo. Hay gente que no es muy expresivo con su rostro, pero hay unos que con solo verle la cara ya, uno sabe qué es lo que está diciendo, ¿cierto? Entonces, un problema de la comunicación son las palabras idolátricas que usamos. La lengua, dice Santiago, a pesar de ser una parte pequeña del cuerpo, como una pequeña llama, dice Santiago que puede provocar un gran incendio. Mire lo que dice la versión libre de la Biblia. Es una espada del mal en medio de las partes del cuerpo. Una espada del mal en medio de las partes del cuerpo. ¿Qué dice de la Biblia? La palabra de Dios es ¿qué? Es viva y es eficaz, más cortante que toda espada de doble filo, usada. La palabra de Dios en nuestra boca tiene el efecto que bendice, que hace que las personas cambien, no que se empeoren. ¿Usted imagina cómo quedó esta esposa con todo lo que este hombre le dijo? Obviamente es una historia ficticia, no vaya a pensar que este pastor hace esas cosas, no. Dice, las hace peor, pero es algo que se creó él. Puede estropearte por completo como persona. ¿A qué se estoy refiriendo? A la lengua. Puede derrumbar tu vida, pues si no la manejas sabiamente, la enciende el fuego del Gehenna, dice el texto original, Gehenna, el infierno. ¿Sabe qué es el Gehenna? Cuando Jesús hablaba del infierno, ya los creyentes sabían a qué se estaba refiriendo Jesús. Fuera de Jerusalén había un lugar para quemar los animales sacrificados y para quemar toda la hediondez, toda la basura, los trapos de inmundicia que a veces hablamos. ¿Sí saben cuáles son los trapos de inmundicia? Ah, bueno, si no, averigüe, pregúntele algo, ¿y qué es eso? ¿Qué son los trapos de inmundicia? Esa imagen allá a lo lejos, ardiendo y produciendo un olor tan fétido, le daba a los creyentes la idea de lo que iba a ser el infierno. Y si hay una lengua descontrolada, es como un infierno maloliente. Pablo deja muy claro en Romanos 3, del 12 al 14, que todos los seres humanos se han desviado, todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Y mire lo que dice, hace una radiografía de lo que somos como seres humanos. Lo que hablan es repugnante, como el mal olor de una tumba abierta. Su lengua está llena de mentiras, veneno de serpientes gotea de sus labios, su boca está llena de maldición y amargura. ¿Usted no ha escuchado cuando le dicen a una persona, usted sí es mucha víbora? No. Usted sí hay que tener mucho cuidado con usted. Y qué peligro estar en boca suya. A veces le decimos mucho a nuestros hijos adolescentes, cuidado con amistades donde ustedes se unen para hablar mal de otros, porque esos mismos van a hablar de ustedes mal cuando no estén ahí presentes. Porque hay muchas cosas que somos capaces de decirle a alguien de frente que no las diríamos a otros. Y hay cosas que no nos atrevemos a decirle a alguien en persona, pero sí somos capaces de decírselos a otros. Cobardes. Somos cobardes. También Pablo le dice a Tito, uno de sus discípulos, allí en el capítulo 3, verso 2-3, recuérdales a los creyentes que no deben calumniar a nadie y tienen que evitar pleitos. En cambio deben ser amables y mostrar verdadera humildad en el trato con todos. En otro tiempo nosotros también éramos necios y desobedientes. Fuimos engañados y nos convertimos en esclavos de toda clase de pasiones y placeres. Nuestra vida estaba llena de maldad y envidia y nos odiábamos unos a otros. Triste que si esto sigue pasando en la iglesia después de haber sido convertidos por Cristo en sus hijos, en su pueblo. Y esto es lo que le está diciendo Santiago a la iglesia. No se hagan muchos de ustedes maestros y por favor evalúen o tengan cuidado con lo que sale de sus bocas.
Escojan con detenimiento las palabras que dejan salir de ustedes. Esa idea de evitar confrontaciones que dañan las relaciones y hace que la gente se aleje de nosotros es lo que debemos evitar si queremos que muchos lleguen a conocer a Dios por medio de nuestro testimonio. Ya lo hemos hablado y hay que seguirlo hablando y tenemos que reconocerlo. ¿Cuántos de nuestros amigos, cercanos, seres queridos, no llegan porque nosotros nos hemos convertido en un obstáculo para ellos? Por cómo los tratamos, los maltratamos, cómo como dicen por ahí, les cantamos la tabla. Tenemos que aprender a dejar el sarcasmo, la exageración, la mentira, los superlativos. Es que usted no me ama, o mi esposo no me ama. Es que el pastor no me pastorea. No ha ido un solo día a mi casa y yo llevo en esa iglesia como 3 años. Ay, usted no ha ido a predicaciones, no ha estado en un rebaño que yo haya podido dirigir, un discipulado. A usted la hemos tenido en las oraciones. ¿Para usted eso no ha sido suficiente para decir que el pastor no me pastorea, que mi esposa o mi esposo no me ama? Hay muchas formas en que demostramos amor. No tiene que ser como a veces consideramos que usted me tiene que amar. Es que si no me ama así, entonces eso no vale. Y vamos al último punto, evidencia de una fe, o evidencia más bien una fe genuina. Es un llamado que nos hace Santiago, del verso 13 al 18. La sabiduría de Dios es la que permite que nuestro hablar sea realizado con humildad. Lo que significa que debemos hablar ¿cómo? ¿Cómo debe hablar un cristiano? Con humildad. ¿Qué conlleva esa humildad? Con amor, mansedumbre, paciencia. Debe bendecir en lugar de maldecir. Debe edificar o construir en lugar de dañar y destruir. ¿Qué más debe hacer? Animar, consolar, guiar, ayudar a restaurar, a reconciliar. Eso es una lengua controlada, una forma de hablar controlada por el poder del Espíritu de Dios. Ya que cuando hablamos buscamos bendecir el nombre de Dios, darle la gloria a Dios en todo lo que hablamos, es construir. Cuando la sabiduría de Dios obra en el creyente, necesariamente debe ir desapareciendo la crítica dañina, los comentarios nocivos llenos de ira y de dolor. Si usted sigue hablando con dolor, con enojo, usted necesita una sanidad interior rápido. Y solo la puede hallar en Dios. Porque un corazón dañado fomenta ¿qué? ¿Qué fomenta un corazón dañado? ¿Qué dice la Biblia acerca de la amargura? ¿Qué es amargura entonces? Que dice que no dejen crecer la raíz de la amargura, porque eso va entrando al corazón y se aferra, como se aferran las raíces del árbol a la tierra. Y esa raíz de amargura, ¿qué hace? ¿Qué es lo que saca por la boca del amargado? Dolor, ¿qué más? Porque me gusta que nos escuchemos. Resentimiento, ira, maldición, chisme, murmuración, queja malintencionada, y vuelvo a la exageración, a los superlativos, el sarcasmo. Somos el pueblo santo de Dios. Debemos dejar de hablar y actuar con un corazón amargado, lleno de envidia, los celos que provocan peleas y divisiones, ya que es contrario a la verdad del Evangelio. Hay un libro, no lo traje, que tiene por título Dragones bien intencionados. Y es de personas cristianas dentro de la iglesia que a veces quieren enseñarle al pastor cómo dirigir la iglesia. Y que con su manera de hacerlo, en lugar de contribuir a la unidad, contribuyen a la división. Por eso se llaman dragones bien intencionados, porque aunque quieren lo mejor para la iglesia, no están siendo dirigidos en el mismo espíritu que está dirigiendo Dios la iglesia. Nuestro Señor Jesucristo fue firme al decir que no lo que entra en el estómago es lo que contamina.
Porque hay religiones que se abstienen de muchos alimentos porque consideran que contaminan espiritualmente el alma, el corazón. Hay religiones que prohíben el tinto. ¿A usted le gusta el tinto? Bueno, entonces siga aquí. Hay religiones que prohíben el cerdo. ¿A usted le gusta el chicharrón? Oh, que eso es pecado. Sin arepa. Sí, sin frijoles. No, pero hay que respetar eso que algunos hacen de abstenerse. Tristemente, pues se vuelve uno religioso pensando que si no come algo va a ser mejor espiritualmente, pero sí hay que cuidar el templo del Espíritu Santo, hay que comer saludable, hay que cuidarnos. Dice Jesús, lo que contamina nuestra alma no es lo que sale, no es lo que entra, perdón, sino lo que sale, porque él ya había dicho que de la abundancia del corazón habla la boca, de todo lo que usted va llenando su corazón, eso después lo devuelve. ¿No es así cuando usted vomita? Usted empieza, yo comí pizza, y yo cuando me comí ese chorizo, no, usted sabe que lo que hay ahí es lo que acabó seguramente de devolver. Oiga, y eso le da más fastidio a uno que lo que uno habla. No se da cuenta que a veces hay personas queriendo como que, uy, por favor, no siga hablando ya. El Evangelio de Marcos, capítulo 7, enseña que el corazón del problema es el problema ¿de qué? Del corazón. ¿Ha leído Marcos 7? Si no lo ha leído, mire lo que dice. Les decía a los que lo estaban escuchando, lo que sale del hombre es lo que contamina al hombre, porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todas esas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. ¿Qué es lo que necesita un ser humano urgentemente? A Cristo. Y si no, qué peligro una persona sin Cristo. Es violento, es agresivo, es orgulloso, es petulante. Lo que deja salir por su boca es dañinísimo. Insistió en que nuestra forma de hablar dice mucho de nuestro crecimiento y madurez espiritual. Piense en esto. Una persona adulta se conoce por la forma en cómo habla. Porque hay mucho adulto que habla y parece un niño, parece un adolescente, con respeto a los adolescentes, claro está, que están aquí. Muchos revelan grado de inmadurez al hablar. Entonces, quien habla sin pensar en lo que va a dejar salir por su boca, demuestra si ha renovado su mente, o sus palabras evidencian que su mente, es decir, sabiduría, aún es terrenal, carente de espiritualidad y diabólica, como dice Santiago. Ya que las peleas, la falta de respeto a la autoridad, el que intenta ser más importante que otros, usando palabras con desprecio, que denigran, que ofenden a otros, no ha entendido que el mayor en el reino es el que sirve, no el que quiere ser servido, ya que actuar de esas formas crea confusión, desánimo y todo tipo de maldad. Lo más peligroso es una persona en autoridad siendo inmadura, insegura, orgullosa. Por eso dice, no sean muchos de ustedes maestros, pastores, evangelistas. ¿Por qué? Porque nos podemos volver peligrosos. ¿Cuántas veces hombres usan púlpitos es para lanzar sus descontentos, sus rabias contra la iglesia? ¿Cuántas veces una consejería se vuelve parte de la predicación? Ya nos había en el capítulo 1 dicho Santiago: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche. No podemos justificar cómo hablamos.
si no estamos hablando bien y la gente que está a nuestro alrededor nos está diciendo, por favor, si te estás escuchando, si te estás escuchando, ¿qué es lo que estás diciendo? Porque a veces hablamos y no nos damos cuenta. ¿Cuántas veces se nos ha ido audios en medio de una ira por WhatsApp y después tratemos de borrar esto? No, esperé a ver que como que está muy en caliente. Borremos y tal vez le da a uno borrar, pero para mí, ¡ay! Se fue esa vaina, eso cómo se borra, berracos teléfonos. Y que inteligentes que son, pues no sirven para nada cuando uno necesita que organicen las cosas. Mire a veces las cosas que hace Dios y que no las puede sino hacer Dios. Una persona se fue muy herida de una iglesia, de otra, de esta no, porque no me gusta hablar de lo que pasa aquí, sino de otra, y por eso soy pastor, hablo con muchos pastores y cuentan sus historias. Yo a veces le digo, ¿era que puedo contar esa historia? Imposible pues que vean la predicación por allá. Bueno, se fueron enojados de la iglesia, no dieron explicaciones, y en una conversación que esa persona de esa iglesia estaba teniendo con otra, de otra iglesia a la que se había ido, hablando de la esposa de ese pastor, por esas cosas de la vida, el celular empezó a grabar, o a grabar no, creo que se le soltó una llamada hacia esa esposa del pastor. Y ella contestó sorprendida porque pues la persona se había ido de la iglesia y no se despidió siquiera, ya llevaba años. Cuando ella era aló, aló, no respondía a nadie, pero escuchaba la voz de la persona como que conversaba con otra y se quedó escuchando. Y dice ella que lloró tanto ese día de escuchar todo lo que esa mujer le estaba diciendo a otra sobre ella. ¿Te imaginas? Vea cómo Dios obra. Por eso, con razón antes, uno donde sea, yo no, pero hay gente que dice, ¿dónde echaba la? ¿Qué significa eso? Lo que decía David, Señor, pon guarda, pon un candado en mi boca. Porque no alcanzo a veces a dimensionar lo peligrosa que puede ser mi boca cuando se abre en medio del dolor, de la desesperación, de la rabia, de la impotencia, cuando está mi ego inflado. Debemos orar para que Dios nos dé sabiduría, pues la sabiduría que proviene del cielo, ahí terminando en este capítulo, dice Santiago, es pura. También ama la paz. Siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. No muestra favoritismos y siempre es sincera. Por aquí también nos recuerda Pablo en Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo merece elogio, en esto piensen. Por eso es que hay que leer la Biblia, porque si uno es cristiano y no lee la Biblia, yo no sé entonces en qué está pensando. Y termina todo este tema de la lengua, y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. A manera de conclusión, ya hemos visto entonces los 3 puntos. Examínate antes de enseñar a otros o hablar con otros. Escoge con detenimiento las palabras que dejarás salir de tu boca y evidencia una fe genuina cuando hablas. Dios espera que cada creyente dé fruto en su vida. El dominio propio es un fruto. La paz es un fruto. El fruto se cultiva al sembrar la sabiduría.
o el fruto que se cultiva al sembrar la sabiduría es una cosecha abundante de justicia. Seamos justos con la gente. No hablemos más allá de lo que deberíamos decir de alguien, ni para adularlo. No, es que usted es el mejor pastor del mundo. Sí. ¿Usted está seguro de lo que me está diciendo? ¿O es una exageración? ¿O yo lo debo entender? No, tampoco. Pues es un decir. Esos frutos justos de los verdaderos creyentes que son sembrados por Dios serán cosechados al final de la era e indicarán si tales personas tuvieron una fe auténtica en el transcurso de sus vidas. Por eso necesitamos pruebas en la vida, para que realmente nos demos cuenta qué clase de creyentes somos. Y creo que hay un solo creyente, ¿no? Y uno de ese fruto del Espíritu Santo es la paz, el cual es una de las marcas reveladoras de la nueva creación que será consumada en la cosecha final cuando regrese el príncipe de paz. Ahora pensemos en cómo aplicamos esto hoy. Yo creo que a usted ya se le está ocurriendo cosas, ¿no? Ya, voy a llegar a la casa, no me hables. Déjame yo digiero esto que dijeron hoy porque me pica la lengua, pero me quiero aguantar. Recuerde que la palabra es para usted. Deje de codiar ahí al otro o de mirarlo así de reojo. A ver si está escuchando, está dormido o está por allá viendo los pajaritos. ¡Ve, pajarito tan lindo! Los problemas con las palabras siempre apuntan a un problema del corazón. Examinar esas áreas en las que tenemos problemas con nuestras palabras revelará lo que está gobernando nuestros corazones. Pide perdón a Dios si has hablado a espaldas de alguien, si has dañado su imagen ante otros, y en lugar de hablar y perdonar, sigues con el dolor y el resentimiento contra alguien. Tal vez por nuestra mente están pasando nombres, caras. Y cuando uno habla de más, imagínense lo difícil que es yo ir donde Gabriel y empezar a decirle, Gabriel, hombre, vengo a pedirte perdón, porque hablé de ti esto y esto. Tal vez me va a decir, ¿y por qué no hablaste conmigo primero antes de ir a hablar todo eso con otros? O sea, ahora te va a tocar a ti no hablar solo conmigo, sino con todas esas personas a las que le hablaste mal y tal vez agrandaste las cosas. Yo creo que les había contado la historia, qué pena extenderme un poco, porque mañana es festivo, ¿cierto? ¿No, Rafa? Bueno. Estos hablan de un, ¿cómo le llaman en Oriente? Estos que se visten de naranja y son sacerdotes, un gurú. Se me van las palabras a veces, qué pena con ustedes. Este gurú quiere darle una lección a alguien sobre el manejo de las palabras. Y le dice, ¿quieres aprender acerca de lo que es dominio propio y aprender a manejar o ser sabio al hablar? Toma este bulto de plumas y ve tirándolas por todo el pueblo. Y él todo contento, saque y tire. Cuando regresó, todo contento con el costal vacío, listo, maestro, ya hice la tarea. Ahora explíqueme cómo es que es el asunto del manejo, porque no entendí tirando las plumas. Ahora ve y recoge una por una y las echa al costal y vuelves. Él entendió que eso iba a ser una tarea muy complicada. Nuestra meta suprema es que nuestras palabras sean canales de gracia vivificante del Señor Jesucristo. Solo así nos enfocaremos en ser parte de lo que Dios está haciendo en la vida de los demás. Solo así moriremos a las esperanzas, sueños y deseos del yo para que reinen sus propósitos. ¿Te no has escuchado cuando alguien dice yo soy así y de malas? Y si no le gustó, diga. Póngala como quiera. Y se van como empuñando las manos así. Y empiezan a caminar así como rígidos y uno, más bien deje así.
Solo así veremos nuestras relaciones desde la perspectiva de Dios. ¿Por qué Dios te dio una esposa? ¿Por qué te dio hijos? ¿Por qué te ha dado nietos? ¿Por qué te dio padres? ¿Por qué te dio compañeros de trabajo? ¿Por qué te dio hermanos en la fe? Porque esas relaciones no te pertenecen a ti, le pertenecen a Dios. Las personas no existen para nuestra felicidad y contentamiento, simplemente Dios nos ha escogido para que seamos fieles en hablarle a las personas de su amor, de su poder. Pero si nos han oído hablar de cierta forma, eso como que hay agua dulce y salada de la misma boca, como que no. Primero aprenda a hablar y después hábleme del amor de Dios, de su compasión, de su gracia, de su perdón. Dejemos ahí para que dejemos por la otra semana, ¿cierto? Cierre por favor sus ojos y oremos. Si es primera vez que escuchas un mensaje como este, y esto es el Evangelio de Jesucristo, te animo a que rindas tu vida a Él y lo reconozcas como Señor y Salvador. El Evangelio significa que Cristo murió por todo, por las maneras en que hemos pecado, y muchas de ellas han sido por medio de nuestra boca. No solo lo que ha salido, sino cómo hemos contaminado el cuerpo con otras sustancias. Arrepiéntete ahora mismo de la manera en cómo tus palabras han sido vulgares, dañinas, ofensivas. Si hay odio, rencor, dolor, Dios te llama a venir a Él a través de su Hijo Jesucristo. Él quiere sanar a los quebrantados de corazón. Él quiere sanarte porque tú eres el más afectado cuando odias. Hasta los médicos han logrado ya aliarse con lo que dice la palabra de Dios. Hoy dicen a muchos pacientes, perdone, porque eso está despertando úlceras, cáncer, tantas enfermedades. Porque si está dañado el corazón, está dañado todo. Si hay personas que han marcado también tu vida para mal con sus palabras, tú necesitas liberarte de esas palabras y perdonar. Dile, Señor Jesús, ponle freno a mis palabras. Ayúdame a pensar claramente antes de hablar, que no hable en medio del enojo, de la ira, de la impotencia, que hable después de haber orado, de haber clamado por dominio propio a ti, y que esas conversaciones sean para edificación tanto de la persona que va a escucharme como de mí mismo, porque la palabra de Dios dice, ten cuidado de ti mismo. Lo dice en un contexto de enseñanza. Se lo dice Pablo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Pero también nos puede estar diciendo, cuídate tú mismo, porque eres tú quien maneja la lengua. No puedes hacer responsables a los demás de las cosas que dejas salir de tu boca. Somos responsables de lo que decimos, o nos volvemos esclavos de nuestras palabras, pero somos dueños y amos de lo que callamos. No siempre habrá que callar, siempre habrá momentos para hablar, pero habrá cosas que tal vez digamos después de meses o años, qué bueno no haber dicho lo que pensaba decirle a esta persona, porque tal vez hoy no tendría la amistad, la cercanía que tengo con ella. Y si somos creyentes, puedes repetir conmigo esta oración ahí en tu mente. Señor, puede ser que alguien me necesite hoy como brazo para levantar la carga de su vida, como ojo para guiar al que está perdido, como mente para que aprenda la ley de Cristo. Que mi brazo no se demore,
ni mi ojo se debilite, ni mi mente no vaya en comprender. Más bien hazme fuerte, dame discernimiento, lléname de la verdad. Señor, no quiero estar desprevenido, vacilante, inseguro cuando se presente su necesidad. Así que ayúdame y úsame para bendecir a mi prójimo según tu voluntad y en tu nombre. Amén.